Mari Mari con Puché. Mari Mari con Puñem. Año Nuevo Mapuche. Todos hablan de él. Qué mejor que Mapuche hable de su Año Nuevo. Mapuche hablando de Mapuche, de Kimun Mapuche. Qué bueno Facebook también. Qué bueno el rompimiento del pacto de silencio. Qué bueno que se vea en Guillatu, que se vea rogativa, que se vea ceremonia sin vergüenza, ¿entiendes? Eso es maravilloso ya. Que eso se muestre, que salga del ocultismo, para que pueda ser valorado. ¿Mm? Nadie protege, cuida, pone en valor lo que no conoce. Es decir, lo que ignora, lo que no sabe. Si te mantienes ignorante, riéndote siempre de lo mismo, de que sí, de que no, de que hay love, de que no tiene apellido, y no entiende lo que ha sucedido, es una buena cátedra, ¿cierto? Cápsula libre para poder despedir un año cíclico mapuche como visión y recibir otro. Con todo lo que está en internet, ¿cierto? En Facebook, Instagram, YouTube, más el tema de los pueblos originarios, ¿cierto? Mencionado feriado ya por ley. El 21 como simbólico, Mapuche celebra 23-24. Voy a esperar en las redes sociales, voy a ver las rogativas reales, esperando el Huitimantu, buenos videos, donde se hace todo lo que mencionan ahí, lo que hablan los poetas, lo que dicen los libros, lo que escriben los antropólogos, y está en todas las universidades, tanto nacionales como internacionales, ¿cierto? Que quieran investigar civilización o cultura mapuche. Más que una nación, una civilización. Todo lo que van a encontrar en internet con respecto al Huiñoy Huetripan Antu. Pero hablemos también de otras cosas del ciclo, cosas que son sabrosas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hablemos de qué año es, qué año se está yendo. Hay que tener un año, una base para hablar de un número, para poder, para que el occidental, el Winca que le llaman, ¿cierto? O todo aquel que no tiene cosmovisión mapuche, porque así es un tema de cosmovisión mapuche. También recuerda que hay mucho mapuche testigo de Jehová, hay mucho mapuche mormón, mapuche cristiano, evangélico. Eso está bien para toda su fe, eso nadie se lo va a cambiar. Pero de acuerdo a la cosmovisión, en la base eso no es mapuche. Entonces, de ahí parte. Y tú hablas con los cuifiques y el mapuche quimun, el admapu, el litrofil moñem, te dice que es en cosmovisión, no en religión. De ahí parte. De ahí tienes que ver lo que se habla, lo que recopilo, el enfoque que tiene. Y además en las traducciones de todo lo que hemos hablado y que te he compartido del Putaf Tucungurín, la taquigrafía mapuche. En este nuevo año, 12.489. ¿Sí escuchaste bien? 12.488 el que se está yendo, 12.489 el que está celebrando. Los años los pusieron los quimches, un año aproximado después del epeu de Trenchericaicay. De ahí se empieza a contar. Lo mismo que se está contando hoy día. Y que se da gracias hoy día. Eso está en todo lo que va a ver en internet. Ya por lo espiritual. Perdido, entre más al norte, por armarlo de una forma, desde donde podemos ponerle una meta, porque está tan mezclado. Ya no queda mucha cosmovisión, se mantiene un poco el rito, fragmentos, píxeles. Y entre más al sur y en lo profundo de las montañas te vas metiendo a los lofts reales, va quedando todo eso que te sorprende. Más ciertos lofts donde hay un conocimiento más profundo. Imagínate, más allá de Machi,
sin desmerecer el nivel 3, como habla Marrileo, el Ñempi. Armando Marrileo habla de los niveles del Che. Y eso es nivel 3 chamán machi. ¿Ya? Para que no se ría, para que investigue. ¿Mm? ¿Qué hago yo todo el rato? Te provoco. Te provoco investigar, reflexionar, rebotar, que te caiga la ficha. Hacer inarrumen, contemplación profunda en meditación. Aunque sea enojado, pero tiene que darle una vuelta. Año 12.488 yéndose, 12.489 llegando. Eso habla el Kimun, eso está en la universidad, eso está en los libros, eso lo dice Dugumachife, eso está válido ante el gobierno, con nadie aquí en Gulumapo, Ñulumapo, ¿cómo quiere llamarlo, pronunciarlo? Y si se pide, yo pido que este año se concrete la lucha no violenta, cultural, justa, ¿entiendes? Que se devuelvan los 12 chamamul que se llevó el alcalde Henry Campos Coa en Talcahuano, en Talcahuano, Guarriamú, en la ciudad de Talcahuano. Imagínate, un pueblo que solamente aparece en los libros de un gringo, Tom Dilligey, destructor de la teoría Clovis, súper importante, el antropólogo y arqueólogo gringo, que está en la Austral ahora en el sur, en Puerto. Un pueblo de eso en Talcahuano, inmenso y con rocas arriba, formación quiriquina, plesiosaurio, imagínate. Y anulado, invisibilizado, rayado. ¿Entiendes? Y ni siquiera eso, o sea, se consiguió plata para poner 12 esculturas chemamula ahí en círculo, alineadas al este como tiene que estar. Una cosa preciosa. 12 millones de pesos. Y se lo gastaron, entendí, en otra cosa para cerrar el sitio y decir que ahí no hay nada. Eso es, yo creo que este año se limpie, que los 12 chemamula aparezcan ahí. ¿Entiendes? Ese es mi pedido para este año, para esta nueva vuelta a las Pleiades. ¿Qué más se habla de este año nuevo que no es muy común? Hay machi, por ejemplo, al otro lado de la montaña, en Polmapo, en los toldos, que aseguran que la tierra suena. Entre el 22, 23, 24, más tirado 22, 23, la tierra suena. Dicen que emite un sonido cuando está al final, pero al final de la vuelta, ya que si la gravedad, ese nebuen electromagnético, esa fuerza, ¿cierto? Ese poder, no la trae de vuelta, se va, pues, viejo. Ya, pues esa fuerza ahí, cuando pega la vuelta, el año nuevo mapuche parte en Polmapu, la tierra suena, y todo inicia otra vez, 12.489. Más todo lo que tú vas a ver en internet real, maravilloso, natural. Y con dimensiones, con seres vivos que le llaman ñem, que son guardianes, se les pide, se les ruega por cosas, se les entrega ofrendas de distintos tipos. ¿Me entiendes? Hay una negociación, hay un entendimiento cósmico, porque ¿de dónde se desprende esto? De las Pleiades, de Wolpoñin, de las papitas. Se ríen algunos, yo digo, tomen el libro de astronomía de Pozo y Carnío, ahí están las papitas para la constelación de las papas. Pleiades, de donde bajó la vida, imagínate. Nombraron toda la Tierra en milenios, un idioma exclusivamente de este lado, o sea, el mapuzungún no se parece a ningún otro idioma. Miles de años de evolución para eso. 6 vocales. Y el español 5, hay que comprimir, ¿entiendes? Comprimir el poético zugún ancestral, comprimirlo. ¿Ah? Descuartizarlo, anularlo unos trozos para que pueda entender el occidental el poema que es el zugún, la onomatopeya, la copia del sonido natural, hecho idioma lenguaje. Imagínate. Ya, pues todos esos miles de años mirando qué, las estrellas, vuelta tras vuelta, tras ciclo, haciendo una rumén, contemplación profunda en meditación. Imagínate que se dio cuenta que cambiaba la tierra, cambiaba el clima, cuándo tenía que sembrar, qué tenía que sembrar, dónde lo tenía que sembrar, con qué luna tenía que sembrar. Todo es astronómico, todo tiene un inarrumén
cósmico, pero con los nombres de este lado, las cosas de este lado, las constelaciones globales que todos vieron o han visto, pero nombradas con las cosas de este lado. Ya, pues eso es origen, desde que aparece, no sé si usted quiere ser Darwin, y algo baja y le activa el conocimiento al mono humano, y aparece el Che, ya, eso bajó de las Pleiades, dice el Kimmel. Y que tiene más de, aunque se ría, más de 30.000 años, más tiene, dicen. Pero eso ya no se cree porque la ciencia valida hasta los 12.000 con dificultad. Las pirámides tienen 4.500, ¿entiendes? El Inti Raymi arriba, si pregunta, creo que no llega al 6.000, 5.800 y tanto está celebrando. Porque toda la infraestructura esa es amauta, es antigua, de los constructores de la estrella. Y mira, la estrella amauta, Pleiade otra vez. Y los mayas, Pleiade otra vez. Y los Warri, Pleiade. Chachapoya, Pleiade. Mapuche, Pleiade. Pinanihuantuleimi, los Champurrias. Al fondo del cerro la Mahuida Keime, de Keimin, donde todas las Pumachi se conectaban a las dimensiones. Abrazo de Benjamín. Que tengan un excelente nuevo ciclo vuelta a las Pleiades.